Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos al episodio número 30 del podcast Legado Avatar. Una semana más nos encontramos para continuar hablando del canon del universo Avatar y para seguir comentando juntos, aunque bueno, esto no es indirecto, pero de cierta forma estamos juntos hablando de cada nuevo contenido o viejo contenido que sale del universo Avatar. Ya hemos hablado de los 2 libros de Kyoshi, también hablamos de la serie animada de Aang y sus cómics, incluso del infame live action del 2010, también hablamos de la serie animada de Koba y de sus cómics, y ahora vamos a hablar de un contenido que salió hace relativamente poco, el año pasado, que es el libro número 1 del Avatar Yansheng, que se titula El amanecer de Yansheng. Y digo que este es el libro número 1 porque justamente fue hace unos días que se oficializó, si bien ya sabíamos que iba a haber un segundo libro, pero se confirmó con el título, con la portada e incluso con la sinopsis que vamos a tener, mejor dicho, un segundo libro de Yansheng que va a llegar en julio de este año 2023. Y bueno, creo que es buen momento para por fin hablar en el canal del primer libro. Lo retrasé bastante, más que nada primero porque no había una traducción al español. Y bueno, la verdad es que al principio de estos días, cuando me propuse leer el libro, intenté leerlo en inglés porque tengo un leve dominio sobre el idioma. Y a la segunda página me di cuenta de que 10 palabras más o menos no las había entendido o las había entendido más o menos, como que las entendí, pero capaz no, o supuse que eran y después vi la traducción y nada que ver. Así que bueno, me falta mucho por dominar del inglés y así que directamente pasé a la versión traducida, que es la que estuve esperando el año pasado por varios meses y por lo que no les traje, por ejemplo, si hubiera estado la traducción antes, capaz este hubiera sido el primer episodio del podcast, ya que como habrán notado, estuve haciendo todos estos análisis, todas estas reseñas sobre los libros, las series y los cómics de forma cronológica. Y esto de forma cronológica encaja antes de Kyoshi incluso. Pero bueno, está acá, ya es momento de que hablemos de El amanecer de Yansheng. Y bueno, me leí el libro hace apenas unos días. Tengo bastante fresca toda la historia, todos los personajes. Y tengo muchas cosas anotadas para comentarles. Les voy a mostrar, como hice la semana pasada, mi cuadernillo sería con todas las cosas que anoté. Son bastantes, cada renglón es un punto distinto, hay más del otro lado incluso. No sé si se vio, ahí hay más cosas. Y bueno, tengo varias secciones, varios puntos. Creo que con cada punto anotado podría hablar 5 minutos o más. Así que esta vez decidí no preocuparme tanto por el tiempo. Si esto tiene que durar 2 horas, bueno, que dure 2 horas. Sé que quien viene escuchando y viendo este podcast semana a semana se va a escuchar y ver las 2 horas. Obviamente pueden hacerlo, no todo tiene que ser de una sola vez. Pueden escucharse media hora un día, al otro día media hora más o como quieran. Después de todo esto viene una vez a la semana nomás, así que bueno, si queda de 2 horas, tienen para cubrir varios días. Vi que Arianator Gutera, por ejemplo, se ponía a dibujar en medio de que me escuchaba, así que bueno, tiene para varias sesiones de arte, por así decirlo. Y bueno, y nada, eso, no me voy a preocupar mucho por el tiempo, si bien soy un obsesionado natural porque las cosas duren poco, pero bueno, la verdad es que es un libro tan denso y que me ha hecho anotar y sentir y darme cuenta de tantas cosas que quiero darle el tiempo que necesite. No quiero presionarme para que dure media hora, 15, no, nada. Bueno, 15 minutos no duraría porque es que ya mismo tendría que haber pasado ya tendría que estar en el 10º punto y no, todavía estoy en la introducción. Pero bueno, eso. Y bueno, también otra cosa que quería comentar es que, como notarán, el fondo de esta ocasión es diferente y bueno, quería poner un fondo que fuera acorde con el tema de esta semana. Y bueno, como es un libro centrado en un avatar nómada del aire y tiene su bisonte volador y todo eso, pues este fondo me pareció el más adecuado.
Y bueno, desde ya quiero decir que esto no va con intención de plagio al podcast Cuatro Naciones. De hecho, creo que les comenté de antemano que lo iba a usar para que no quede como traición, por así decirlo. Pero bueno, es el fondo que ellos normalmente usan para su podcast y totalmente les doy créditos. Va a ser por esta semana nomás. Ya la próxima semana volvemos al fondo de los peces koi, que es muy lindo también y vi que les había gustado bastante. Y bueno, ojalá hubiera más fondos de todas las naciones, de varios elementos, personajes, pero bueno, no hay mucha variedad. Y eso, por esta semana vamos a usar este, ya la próxima semana se termina el plagio y volvemos a los peces koi, que es un fondo muy lindo que está bastante bueno. Y bueno, voy a fijarme ya porque voy a depender mucho de mis notas porque es que hay muchas cosas para comentar. Y quiero ver si no me dejé nada de la introducción. Y no, o sea, lo último que capaz comentaría en general antes de pasar a la opinión general del libro es que me gustó mucho el libro. También había pensado en compararlo un poco sin ánimos de ofender ni de criticar a uno por encima del otro ni nada con los libros de Kiyoshi. Pero creo que eso va a ser un buen tema para un futuro video o un futuro podcast. Tengo pensado en el futuro hacer un podcast centrado en Yangsheng, Kiyoshi y Koba y hablar mucho del poder femenino entre los avatares. Ese va a ser un podcast bastante interesante. Así que capaz ahí cubra un poco el cómo estos dos libros son tan parecidos y a su vez tan diferentes entre sí. Obviamente sin ánimos de ofender, ni de decir este es mejor, este es peor, ni nada. Y bueno, ya pasada la introducción, bueno, también les comento que si están viendo esto en YouTube, pueden dejar su me gusta, pueden suscribirse al canal y si están escuchando esto desde Spotify, Evox o Apple Podcast y Google Podcast, pueden seguir el podcast por cualquiera sea la plataforma. Incluso pueden puntuarla. Los invito a puntuarla con 5 estrellas, aunque bueno, pueden ponerle las estrellas que quieran, pero bueno, obviamente 5 estrellas sería mejor. Si le quieren poner una estrella, pónganle una, lo importante es que lo hagan. Creo que eso va a beneficiar al algoritmo, creo, no tengo idea, nunca supe cómo funciona el algoritmo. Yo supongo que es como mientras más likes, comentarios, lo que sea, te pone más en el feed, no sé. El algoritmo de YouTube y de todas estas plataformas es un misterio absoluto. Pero bueno, ya vamos a dejar de hablar de cosas sin sentido y vamos a pasar a la opinión general del libro. Bueno, así como hice con los libros del Avatar Kyoshi, esta sección la ocupo para hablar un poco en general del libro. Ya después voy a profundizar en Yangsheng, en cada personaje, en los villanos, en la historia de fondo, en la profundización que hacen del mundo Avatar, pero lo que quiero hacer ahora es pensar en el libro como un todo, como un solo producto. Ya después de haberlo leído completo, el qué siento, el qué sentí al leerlo, el qué me pareció en general. Voy a dejar el puntaje, eso sí, para el final del episodio. Pero bueno, en líneas generales, lo que creo del libro es que es bastante bueno, me gustó bastante. Me gustó mucho todo el aspecto, les comentaba por Twitter en estos días, ya que bueno, mi teléfono se rompió, así que tuve que dejar Instagram y TikTok de lado, así que me enfoqué mucho en Twitter, bueno, mucho, un poquito, tampoco tanto, porque no soy muy tuitero, pero bueno, les comentaba por Twitter mientras leía el libro que me gustó mucho el aspecto comercial, social y político que nos presentan en este libro, que es muy distinto a lo presentado en el libro de Kiyoshi. En el libro de Kiyoshi tenemos más un aspecto urbano, criminal del mundo Avatar previo a lo que conocíamos en las series animadas, y ahora en este libro de Yangsheng, lo que conocemos es un aspecto más político y económico que la verdad se agradece mucho porque ver cómo estaba organizado el mundo Avatar y las cuatro naciones antes de la Guerra de los 100 años es impresionante. Todo lo de los Shang, los Songdus que hay
y cómo están estas ciudades capitales comerciales. Está bastante interesante, bastante bueno. Creo que lo que más me gustó de eso fue la explicación de fondo, o sea, el llamado background, básicamente el trasfondo, el pasado, los orígenes. Me gustó mucho por ejemplo, cuando Yang Shen se reúne por primera vez en el libro con el Songdu Henshe de la ciudad de Viner. Me gustó mucho cómo nos cuentan cómo se originó todo esto. Nos cuentan de una forma simple pero muy interesante. También después me gusta cómo nos enseñan cada una de las ciudades, salvo Taku, que bueno, Taku de hecho la conocemos, ya la vimos en la serie animada, aunque en ruinas, pero bueno, la conocemos de vista. Pero las otras tres ciudades, Viner, Yonduri y Puerto Tugak, si no me equivoco, esas no las conocíamos y de hecho creo que para la época de Aang y posterior ya no existen. Imagínense si Taku ya está en ruinas y fue uno de los puntos que primero fueron atacados por la Nación del Fuego. Entonces imagínense, los otros tres no deben ni quedar ningún tipo de rastro de esas ciudades. Así que es muy interesante conocer esta historia, conocer sus personajes, conocer todo el ambiente que envuelve a estas ciudades. Creo que Kavik fue un gran emblema de lo que significan estas ciudades Shang, lo que significa Viner en el mundo Avatar. Ya después voy a profundizar más en Kavik o Kavik. Yo le digo Kavik porque originalmente le decía Kavik. Mientras leía el libro leía Kavik. Pero después pensé, no, debe ser Kavik. Porque, por ejemplo, la mayoría de los nombres de la tribu Agua tienen la consonante al principio. Sokka, Katara, Kuruk, Paku, así que creo que es Kavik. No busqué como si había alguna entrevista donde FCG, el autor de este libro, lo pronuncia, pero bueno, me voy a confiar en que es Kavik. Si después resulta ser Kavik, en fin, no sé. Así que bueno, vuelvo a la opinión general del libro, en que me gustó mucho todo el ambiente político, económico. Me gustó cómo pronuncian, más bien cómo mencionan la presencia de los líderes mundiales, todo el tiempo como que están presentes en el escenario mundial internacional. El Beit Feishan, el Señor del Fuego, olvidé su nombre pero lo tengo por acá anotado. Es Gongriu, ¿puede ser? Sí, Gongriu, el Señor del Fuego Gongriu. Y también estaba el jefe de la tribu Agua del Norte, Oyaluk, creo. Que ese no sé si lo tengo anotado, así que mejor no lo busco. Además no quiero perder más tiempo. Pero bueno, basta con el tiempo. Basta con la obsesión con el tiempo. A ver, mira, de hecho lo voy a buscar para contrarrestar al Nico que está obsesionado con el tiempo. Mira, voy a buscar. En algún lado debo tener al jefe Oyaluk. En algún lado lo debo tener. A ver. Jefe Oyaluk. Lo debo tener en algún lado, ¿no? No sé. ¿No lo anoté? Me suena que lo anoté. Creo que era Oyaluk. Nos cuentan bastantes cosas de la tribu Agua del Norte, ¿eh? O sea, porque Kavik es originario de ahí. Y nos cuentan, por ejemplo, que el jefe del norte tiene una guardia personal como si fuera creo que se llamaba la Guardia del Norte o algo así, Guardianes del Norte. Está bastante bueno. Me recordó a... no me acuerdo el nombre, pero la guardia a la que pertenece Jon Snow en Juego de Tronos. No me acuerdo el nombre. Hace poco me empecé Juego de Tronos y lo abandoné porque soy malísimo para maratonear. Pero bueno, acá, jefe Oyaluk. Lo dije bien. Tanta búsqueda al pedo porque lo sabía. Y en el fondo sabía que era así, pero igual lo quería buscar. En fin, eso, que me empecé hace poco Juego de Tronos, me vi los primeros 2 capítulos y abandoné la serie. No porque no me gustara, me estaba encantando, pero no sé, es que... pará, hay un motivo, y es que HBO Max funciona muy mal, o sea, va muy lento, es insoportable. Creo que si me tomo la serie, tengo contratado HBO Max, pero si me tomo la serie, creo que me la voy a ver pirata porque es que es insoportable los tiempos de espera espantosos que tiene la plataforma. Es que te quita las ganas de verlas. A mí me quita las ganas de ver la serie, me quitó las ganas. Y eso que HBO Max Latinoamérica tiene un catálogo gigantesco.
Tiene todas las series animadas de DC de los 90, de los 2000 que me quiero ver, pero es que es imposible con lo lento que va, o con no te carga la full calidad, o los subtítulos están mal, en fin. Capaz esto me venga mal si en el futuro tengo algún contacto con HBO Max, pero bueno. Es una crítica constructiva, no los estoy hateando, digo, por si acaso, me salvaguardo un poco. Pero bueno, volviendo otra vez a la opinión general del libro, me gustó bastante. Yang Shen me pareció una gran protagonista, muy diferente a Kiyoshi. En un principio sentí, bueno, no en un principio, sino en un punto determinado del libro, más tirando después del principio y antes de la mitad, sentí un poco de parecido entre Kiyoshi y Yang Shen, pero ya después se volvió a desligar por completo. Tenía su propia personalidad, su propio peso, sus propias emociones. Y fue un muy buen personaje, una muy buena protagonista. Kavik también fue un gran personaje, pero ya ahora mismo voy a ponerme a hablar específicamente de cada uno, de lo que pienso de cada uno, etc. Ya después voy a ver si en el canal hago videos específicos hablando de cada personaje, de cada trama. No se preocupen que ahora que ya me leí el libro, puede venirse mucho contenido de este libro. Aunque bueno, en su día me leí los libros de Kiyoshi y nunca hice un video de Jun, de Kiyoshi, de Jiansu, en fin. Así que no me tomen mucho la palabra. Pero bueno, ya voy a dejar la opinión general del libro, que era la segunda sección, el segundo apartado de este episodio. Y voy a pasar a hablar de Yang Sheng como protagonista, y anoté entre paréntesis que tiene 17 años. Pero lo que me encantó de Yang Sheng y de este libro en general es cómo la historia empieza cuando ella es chiquita, y vemos esta relación que tiene con Jetsun, que nunca especifican qué edad tiene. Yo siempre supuse que, bueno, al principio supuse que tenía unos, qué sé yo, 20 años, exagerando, y era como que la hermana mayor de la hermana chiquita, pero después dicen como que es una monja muy respetada, muy sabia, que cuando fue su funeral, como que fue muy sentido ese funeral, como si fuera una hermana más, lo era obviamente, pero como que le dieron la connotación de una monja superior, por así decirlo, así que no sé si Jetsun capaz es una señora de 50 años, si lo es, bueno, perdón por pensar que eras una chica de 20 años, pero bueno, volviendo a Yang Sheng, me encantó esto de que la viéramos de chiquita y que no nos quedáramos ahí mucho tiempo. De hecho, con Kiyoshi la vemos a ella de chiquita al principio, pero de inmediato saltamos a verla con 16 y así se queda por toda la historia. En cambio, con Yang Sheng primero la vemos con 8 años, y se trata de esta problemática que se nos presentaba en la sinopsis el año pasado, de que siente, de que escucha las voces de sus vidas pasadas en su cabeza y la atormentan y la vuelven loca y la hartan básicamente. Y después saltamos a cuando tiene 11 años, si no me equivoco, 11 o por ahí, y tiene su primer viaje espiritual, que es de hecho ahí donde perdió a su hermana Jetsun, que no es su hermana de sangre, pero me gustó mucho el cómo se expresó con respecto a ella, diciendo, capaz no somos sangre, pero por todo lo que hacemos, ella es mi hermana. No sé si incluí eso en las mejores frases, que es una de las secciones finales de este episodio. Tengo bastantes frases, fragmentos para comentar. Hay uno muy lindo al principio de Jetsun definiendo a Yang Sheng lo que es el mundo de los espíritus, y la verdad es que está bastante bueno. Después se los voy a leer tal cual porque es muy lindo. Y bueno, Yang Sheng como protagonista después crece a los 17 años, si no me equivoco, 16, 17, 18, y bueno, la vemos así por toda la historia. Y la verdad es que Yang Sheng como protagonista me convenció al completo. Antes de grabar esto pensaba un poco en qué iba a decir, porque aunque no se note, preparé un poco lo que iba a decir. Y me puse a pensar en cómo conocimos a Yang Sheng en la serie animada original, y la vimos 2 minutos, capaz ni siquiera 2 minutos. Y habló con Ang, le dio sus consejos, le dio su punto de vista sobre su problema, sobre matar o no a Osai.
Y en esos 2 minutos, que ni siquiera capaz fueron 2 minutos, todos amamos a Yang Sheng. Notamos en ella a un avatar muy fuerte, muy sabia, muy plantada, y creo que lo que más impactaba era que fuera una avatar nómada del aire y le dijera de frente a Aang: tenés que matar a Ozai. Y eso técnicamente es un spoiler, podría ser un spoiler de lo que va a pasar en el segundo libro, pero bueno, no nos adelantemos todavía. Pero bueno, como les decía, cuando conocimos a Yang Sheng en la serie animada, vimos una mujer que con 2 frases ya nos enganchó. Ya con 2 frases, con su postura, con su determinación, ya sabías que era una avatar de temer y que era toda una leyenda. Y en este libro creo que le hicieron totalmente justicia a esa visión, mucho más adelantada, obviamente, mucho más completa y experta. Yang Sheng me pareció una protagonista muy bien plantada en sus pies, y eso que volaba mucho, pero creo que eso es lo mejor de los maestros aire, que es que pueden volar por donde sea, pero son muy humildes, están muy plantados en el suelo, tienen bien claro cuáles son sus prioridades, su pensamiento, su filosofía, y a partir de ahí saben bien quiénes son y qué quieren ser. Y de hecho en una parte la mamá no me acuerdo el nombre, Ayunerak, creo. Es que los nombres, también tengo que decir esto, los nombres en este libro están muy pensados y son muy complejos y no te los podés aprender todos. Que es por ejemplo lo que decía la semana pasada, no, la anterior, cuando hablaba de la antología de patrones en el tiempo, que al maestro Fuego de Copa le pusieron Jim, con Y, Jim, y listo. Y acá se nota que se pensaron los nombres, que tienen significado. Espero no haber hecho mucho ruido. Pero bueno, se nota que tienen mucho significado, mucho. Se nota que hay cariño y hay intención de crear una buena historia, y eso obviamente siempre es muy aplaudible, aunque los nombres sean muy complicados de aprendérselos. Pero acá está, Mamá Ayunerak. Ayunerak. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Algo de mamá Yunerak. Eso, que en un momento ella le pregunta a Yang Sheng. No, de hecho no, me confundí, no es mamá Yunerak, es Mama, la del loto blanco. Me confundí de personaje, bueno, son 2 viejas. Creo, sí, creo que son 2 viejas. Bueno, Mama, que es la del loto blanco, olvídense de Ayunerak. Mama le dice a Yang Sheng que tiene que pensar qué tipo de avatar quiere ser. Y eso es lo que creo que es lo mejor de los nómadas aire, que saben bien quiénes son y qué quieren ser. Y Yang Sheng capaz sabe bien quién es, pero todavía no sabe quién quiere ser. Capaz sabe quién quiere ser, pero no sabe bien cómo quiere ser como avatar. Este libro trata mucho de cómo se empieza a definir a sí misma como avatar, cómo tiene que formar su propia leyenda, porque algo que pesa mucho en Yang Sheng es la carga de Seto, el avatar Seto, el anterior a ella, que conocimos bueno, lo conocimos desde siempre, pero en los libros de Kyoshi conocimos finalmente su nombre, que era popularmente conocido como Avatar Jafar, por ser parecido al villano de Aladdin. Bueno, el Avatar Seto es el anterior a Yang Sheng, y creo que fue una gran carga, es una gran carga para Yang Sheng, porque fue el avatar perfecto, por así decirlo, muy inteligente, muy audaz, muy diplomático, muy inteligente en contabilidad. Era un avatar que administró todo de forma tan perfecta, tan ordenada, tan bien orientada, que Yang Sheng tiene este gran peso, esta gran carga de que capaz nunca va a ser lo suficientemente buena como Seto, y de hecho en el final del libro ella misma tiene que mentirle al Veitieva Fei Shan diciéndole: Seto me va a decir todo lo que tengo que hacer, y por eso justamente Fei Shan le da la administración de Viner, porque básicamente confía en Seto. Yang Sheng es una niña que ve como boluda, básicamente.
En cambio en Seto confía ciegamente por toda su gran trayectoria como avatar y eso pesa en Yang Sheng y le pesa mucho mentir porque ese es un debate muy interesante el cómo dice que las vidas pasadas no funcionan como Fei Shan cree. De hecho es una de las frases que marqué para mejores frases del libro. Eh, Perdería el tiempo si intento replicarla porque no la recuerdo del todo. Pero bueno, lo que básicamente nos dice es que Seto no es Yang Sheng, por así decirlo. O sea, Yang Sheng no es Seto. Obviamente es su vida pasada y tiene sus memorias, tiene su pensamiento capaz, pero ella es su propio ser, ella tiene su propia alma, ella toma sus propias decisiones y... Y bueno, básicamente lo que Fei Shan pensaba era que Seto se iba a proyectar al lado de ella e iba a hacer las cuentas por ella mientras ella se toma unos tragos, no sé, mientras ella está, no sé, haciendo cualquier cosa. Evité decir algo ilegal. Em, y no es así, o sea, Yang Sheng puede hablar con Seto, pero como Yang Sheng lo dice, Seto nunca se enfrentó a ningún Shang. Seto nunca estuvo de frente a un Daitieva Fei Shan. Obviamente estuvo frente a líderes mundiales, pero no vivió lo que ella está viviendo, así que no es como que le puede dar las soluciones a los problemas, que es de hecho lo que vimos más adelante con Ang. Ang pidió consejo a sus vidas pasadas, pero ninguna lo pudo ayudar concretamente porque ninguno se había enfrentado a un Osai. Se habían enfrentado a un Chin, a un Sosin, a un justamente Songdu Henshe, pero ninguno se había enfrentado al Señor del Fuego Osai. Ninguno lo conocía, ninguno sabía cómo era, ninguno conocía a Zuko. A Airo, no sabían cómo era Osai, entonces por eso los consejos eran bastante simples, matalo, no matalo, y por eso Ang se siente tan perdido, porque lo están intentando ayudar, pero no lo ayudan realmente. Él tiene que tomar lo que ellos le dicen y tomar su propia decisión. Y creo que Yang Sheng está en este libro y supongo que en el futuro libro que vamos a ver estrenar en julio de este año, Yang Sheng va a seguir debatiéndose entre sí el tener que diferenciar estas dos cosas, el tener que separar quién es ella, Yang Sheng, de quién es ella, el avatar Yang Sheng. Son dos personas totalmente diferentes. Una es ella, tiene sus sentimientos, piensa en Jetsun, en Kavik, en todo eso. Y la otra es el avatar Yang Sheng, que piensa en Fei Shan, en Henshe, en Chagise, y obviamente también en su legado, en cómo le pesa la carga de Seto y lo que le va a dejar a las futuras generaciones. Creo que se reflejó muy bien el cómo todos los avatares tienen este gran peso de conciencia de que lo que sea que hagan va a repercutir en el futuro. O sea, si lo hace todo mal, él va a dejar un mundo totalmente inestable a su próxima vida, que no conoce a su próxima vida, no sabe que va a ser un chico llamado Kuruk de la tribu Agua del Norte. Pero no importa, no lo necesita. Cada avatar lucha por mantener el equilibrio y llevar la paz para que las próximas generaciones lo tengan más fácil, lo cual es imposible. Y de hecho Yang Sheng lo dice en un momento. Dice cómo todos siempre piensan que hubo épocas doradas y para ella no hubo ninguna época dorada. Porque siempre, a pesar de... Mira, Yang Sheng pudo tener una era exitosa y sin embargo eso no evitó que Kuruk tuviera una época muy mala y que le dejara un mundo muy inestable a Kyoshi. Kyoshi después tuvo 230 años de mucha estabilidad y después Boku no pudo impedir la guerra y le dejó un mundo muy inestable a Ang. Ang le dejó un mundo más o menos inestable, estable por ahí, a Koba. Y después Koba capaz le deje un mundo perfecto al próximo avatar. Capaz que sí, capaz que no. Pero eso no va a importar. Porque va a depender totalmente del próximo avatar. El cómo maneja él mismo las situaciones. Así que bueno. Volviendo otra vez.
Yang Shen me gustó mucho. Como les decía antes, la sentí muy diferente a Kyoshi. Tiene su propia personalidad. Y creo que algo que mucho influyó en esto es que, a diferencia de Kyoshi, Yang Shen tenía un grupo de aliados y de personas cercanas mucho menor. En Kyoshi teníamos bueno, obviamente a Vangi, a Heiran, tenías a Jun, tenías a Laoge, a Lek y a los otros que no me acuerdo los nombres, pero bueno, eran como 3 o 4 más. Bueno, Jiansu obviamente. En cambio, con Yang Sheng tenés un número mucho más reducido de personas que importan en su vida, en su círculo íntimo y que le influyen. Tenés a Kavik, obviamente. Después tenés a Jetsun, que fue su infancia, su formación. Y poco más, o sea, no. Capaz tuvo maestros elementales, pero de hecho Yang Sheng, otra cosa en la que se diferencia de Kyoshi, es que ya tiene el dominio de los 4 elementos y del estado avatar, que de hecho, con 17 años nomás, Yang Sheng ya pasó lo de Tien Haishi, que es lo que vimos en la trilogía de cómics La Brecha. Y creo que ese fue un movimiento muy inteligente, muy bien pensado, porque bueno, obviamente ya conocíamos lo que pasó en Tianhaishi, espero estar diciéndolo bien, Tianhaishi, con Lady Tianhai, con el general Viejo Yevo, todo eso, que vimos en La Brecha. Entonces Yang Sheng no solo ya tenía los 4 elementos y el estado avatar, sino que tenía también experiencia diplomática, también ya había tratado con el clan Saugon de la Nación del Fuego, o sea, tenía 17 años, pero Yang Sheng ya era un avatar muy activa. De hecho, coincide con Aang y con Kova en que descubrió su condición como avatar desde muy jovencita. Y entrenó los elementos. Es otro avatar que se suma a esa lista mínima de avatares que ya desde muy chiquitos dominaron los 4 elementos, el estado avatar, y empezaron a cumplir misiones como avatar, ¿no? Y bueno, como les decía, lo de Kyoshi era un mundo entero de personas que influían mucho en cómo pensaba, en cómo sentía la muerte de Lek, la relación con Vangi, la amistad y posterior enemistad con Jun, Jiansu, también estaba el monje Kelsang, o sea, había muchas conexiones con Kyoshi. Y creo que eso al final, en el segundo libro sobre todo, pesó demasiado y fue mucho. Se sobrepasó mucho porque había demasiados frentes abiertos y Kyoshi no fue capaz, como personaje y como personaje ficticio, pero también como elemento de una historia, no fue capaz de hilarlos todos. Y bueno, al final del libro, el segundo libro, para mí no logró lograr su cometido de unirlo todo y concluirlo todo de buena manera. Bueno, también estaba Soryu, en fin, había la mamá de Chaeryu, en fin, muchos frentes que no pasa con Yang Sheng. Yang Sheng tiene a Kavik, tiene a Jetsun, que es su pasado, o sea, en el presente ni la tiene, y se nota mucho la diferencia porque hay mayor espacio para explorar a Yang Sheng y al propio Kavik. Ya en un momento me voy a poner a hablar de Kavik, pero por último decir eso, que esta disminución, esta, bueno, en fin, que haya menos personajes permitió que estos protagonistas se lucieran mucho más. Y creo que fue un gran acierto de parte de FCG. No sé si lo habrá hecho a propósito, si se habrá dado cuenta de que en las novelas de Kyoshi se pasó creando personajes y sobre todo dándole importancia a los personajes, porque Yang Sheng tiene varios personajes, tiene... no me acuerdo de los nombres, es que son muy difíciles los nombres, son muy... ¿dónde están? Digo, el tipo sin brazo, con un brazo, y el esposo, que de hecho, a ver si acuerdo, acá, Akudan y Tayagum, que por cierto, esos justamente son nuevos personajes LGBT del mundo Avatar. Bien, o sea, no...
creo que nadie podría gritar inclusión forzada acá, porque es que no importa lo más mínimo, e incluso si importara tampoco sería ningún problema. Pero eso, como que en los cómics de la leyenda de Korra, en guerras territoriales, Kaya, Tombak nos dicen que en las tribus agua el tema de la homosexualidad y todo eso es una cuestión más que se mantiene entre las familias, que se entiende, que se respeta todo eso, pero que no se comparte con todos. Como que no lo van gritando por ahí, mira, tengo una novia, lo que sea. Que es lo que Korra y Asami querían hacer. Y acá, estos dos personajes son marido y marido, iba a decir marido y mujer, perdón. Son esposos, supongo que estarán casados. Ah, sí, porque tenían los collares de compromiso. Y es eso nomás, o sea, Kavik lo toma como normal, pero tampoco va a ir por ahí diciendo, mira, tengo este amigo gay con su esposo. No se lo va a ir a decir a sus padres, ni a Yang ni a nadie, porque es una costumbre, una tradición de la tribu agua que permanezca así. Es el asunto de ellos y listo. Y me parece muy acertado, de hecho. Pero bueno. ¿Y qué más estaba diciendo? Es que me pongo a hablar mucho y de hecho ya llevo bastante tiempo. Esto va a durar 2 horas. En fin, no importa, no importa. Que dure lo que tenga que durar. Me estoy fijando que todo esté bien, por si acaso. Pero sí, todo está bien. Y bueno, ¿qué más puedo decir de Yang Sheng como protagonista? Realmente nada. O sea, capaz si tengo más cosas para decir, pero involucra a los villanos o involucra al propio Kavik. Así que voy a pasar a hablar de Kavik, que es el próximo punto, que es Kavik coprotagonista, que tiene unos 17 años también más o menos, ponele. Y bueno, Kavik, para empezar, un título, un gran coprotagonista. Me pareció muy buen personaje. Así como Yang Sheng con sus orígenes explicados con Jetsun y todo eso. Me gustaron mucho los orígenes de Kavik. Me gustó mucho el trasfondo con el hermano. Como les decía antes, Kavik es Viner en esencia. En Kavik vemos lo que es Viner. Es un chico joven con una familia que se fueron de la tribu agua a Viner para cumplir el sueño americano, por así decirlo. Y se encontraron con que no, el país estaba en la podredumbre total. Y después no podían ni salir. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y la verdad es eso, que Kavik es un protagonista muy formidable, con orígenes muy buenos, con una determinación, ¿cómo se dice? Con una personalidad bien marcada. Nunca se siente fuera de personaje, nunca hace nada que digas, no funciona eso con él. Creo que estuvo muy bien, y bueno, me voy a poner a hablar de su relación con Yang Sheng, porque fue fácilmente, no sé si lo mejor del libro, pero sin dudas fue uno de los mejores elementos del libro. eh, fue, mm, fue un muy buen dúo. Eh, Me gustó mucho, sobre todo porque no dependían constantemente el uno del otro, se podían separar y podíamos conocer más de Kavik o más de Yang Sheng, cada uno por su lado, y eso lo que hacía era fortalecer a cada uno. Conocíamos, como por ejemplo cuando conocemos el flashback de Kavik con su hermano en medio de la tormenta, que fue así como su hermano perdió 2 dedos. Y después también conocemos cómo Yang Sheng perdió a Jetsun en el mundo de los espíritus. Eso es totalmente por separado. Y después se vuelven a unificar y te das cuenta de por qué actuaban de esta forma, por qué son así cada uno con el otro. La verdad es que está bastante bueno. No me quiero poner súper técnico porque tampoco soy acá un súper crítico. Pero eso, les puedo decir nomás que me gustó bastante el dúo que formaron. Me gustó mucho la trama en general de Yang Sheng, el avatar obvio, y Kavik siendo su espía, su agente adentro de toda la situación que estaba pasando en Miner, después en Yonduri. Bueno, específicamente en Yonduri, ¿no? Fue ahí donde se metió como espía de Yang Sheng. Bueno, sigo hablando de Kavik como personaje
Y obviamente tengo que empezar a mencionar a Kalyan, o Kalyan, su hermano mayor, que desaparece de pronto y después aparece en Yonduri, siendo la mano derecha de la Songdu Chaise. Y bueno, esto fue algo que impactó muchísimo en Kavik, para mal, obviamente, porque lo que hace Kalyan es hacer que Kavik traicione a Yang Sheng. Obviamente estoy hablando con spoilers. Me puse a pensar, espera, estoy hablando con spoilers. Claro que estoy hablando con spoilers. Así que bueno, si no te leíste el libro, lo siento. Pero bueno, para el que no se lo haya leído e igualmente se esté escuchando esto, Kavik se vuelve agente espía de Yang Sheng y juntos van a Yonduri, y ahí Kavik descubre que su hermano perdido, desapareció él mismo, ¿no? Está en Yonduri y está trabajando para Chaise, pero en realidad está trabajando para Henshe. Me gustó mucho ese plot twist, decir que ya me había spoileado por la sinopsis del libro 2 que... ¿Qué me había spoileado? Que Kavik traicionaba en algún punto a Yang Sheng, porque en la sinopsis del libro 2 lo dicen directamente. No estuvieron muy bien ahí, pero bueno. Mi culpa por tardarme tanto en leer el libro. Pero lo que no sabía de esa traición era todo el tema de Kalyan. Que Kalyan estaba en las filas de Chaise y de Henshe realmente, ¿no? Y bueno, todo ese tema me encantó. Me gustó mucho ese giro argumental, ese plot twist. Obviamente para mal, porque Kavik traicionó a Yang Sheng, y seguramente en el libro 2 vamos a ver si Kavik recupera la confianza de Yang Sheng. Va a ser interesante verlos en esa modalidad. Dejaron de ser amigos obviamente en el final del libro y todo eso, es un spoiler, pero bueno. Y nada, creo que Kalyan cumplió su propósito, logró engatusar a su hermano, por así decirlo. Obviamente no empatizo para nada con Kalyan. No sé, no me sale empatizar con él cuando dice todo eso de algún día iba a volver con ustedes, qué sé yo. Lo siento como que un mentiroso, un manipulador, manipuló a Kavik para que traicione a Yang Sheng. Obviamente Kavik tiene parte de culpa, pero lo que me gusta de Kavik es que admite esa culpa después y acepta que Yang Sheng lo aparte de él. Y también, por ejemplo, en una parte dice que los otros personajes, no me acuerdo los nombres, los gays básicamente, acepta que ellos ya no lo vayan a ver. Tampoco Yujinta, de hecho, ya voy a hablar de Yujinta en un momento. Gran personaje. Y Kavik acepta que, bueno, traicionó, así que se jode. Se queda solo, se queda apartado, no sale de Viner capaz. No sé si Yang Sheng llega a decir que si le dio los pasaportes al final a él y a sus padres, creo que no. Porque total ya no había motivo real para salir de Viner. O sea, la ciudad pasó a estar bajo la administración de Yang Sheng, así que ya no había razón para escapar, porque ya no estaba Henshe, ¿no? Aunque yo que Kavik escaparía de Viner mientras pueda, porque hay un segundo libro en camino y la unanimidad va a volver. Y bueno, ya les voy a hablar en un momento de todo ese tema, que fue bastante intenso y bastante interesante. Pero bueno, eso, Kalyan, no logro empatizar con él. No sé qué vaya a pasar con él en el segundo libro, la verdad no me importa. Si va a obtener redención, bueno, que lo obtenga, ojalá le hagan bien. Pero eso, que no me importa. Y bueno, obviamente no le saco culpa a Kavik, él traicionó a Yang Sheng. Pero me gustó ese también mini giro argumental de que se lo admitió en el mensaje del halcón que le envía junto a Boma. Así que bueno, creo que Kavik va a tener algún tipo de redención, obviamente, y va a volver a ser amigo y aliado de Yang Sheng, compañero del Avatar, como les llaman.
al equipo Avatar, que la verdad es que es un poco tonto que no les digan equipo Avatar, porque es como que muy obvio, el equipo del Avatar, equipo Avatar, es obvio. Pero bueno, ese nombre técnicamente lo inventó Sokka, así que históricamente vamos a dejarlo así, que lo inventó Sokka. Antes nadie en 10.000 años lo pensó, nadie. Así que son los compañeros del Avatar, los Avatar Companions, en fin. Así que eso, creo que Kavik va a obtener su redención. Y antes de terminar de hablar de Kavik, quiero hablar de Yujinta, que es que lo conoce Kavik en esta asociación, en este bajo mundo, en el que entra a trabajar por Yang en Yonduri. Y Yujinta es un personaje muy interesante que capaz al principio no me cautivó o no me gustó del todo, porque obviamente no sabía lo que iban a hacer después con él. Cuando creo que la parte en la que me engancha realmente es cuando dicen que era un arquero Yuyan, es decir, que era de los arqueros Yuyan, esos que conocemos en la serie animada, que atrapan a Aang en el episodio del Espíritu Azul, que después vemos en los cómics otra vez. Bueno, esos, Yujinta era uno de ellos, era de la Nación del Fuego, por lo tanto. Eh, Asesinó a su hermano incluso. Así que poco a poco, al principio no tanto, pero después van construyendo con él un personaje muy interesante. Y cuando se vuelve compañero del Avatar, porque creo yo que Yujinta al final del libro de una u otra forma termina siendo un compañero del Avatar, más que Kavik incluso, lo cual duele todavía, pero bueno. Eh, la verdad es que me gustó mucho Yujinta como personaje, y espero que esté en el segundo libro, o si no, no. También sería muy inteligente dejar a Yujinta donde sea que esté, no sé si lo van a retirar o lo que sea, y traer nuevos personajes. También creo que Jetsun va a volver en algún punto, no sé si en este segundo libro o más adelante, pero Jetsun, bueno, no, realmente no sé si va a volver, porque habían dicho que su cuerpo ya se ¿cómo se dice? Descompuso. Por eso creo que capaz Jetsun era una mujer mayor de 50, 60 años, porque si su cuerpo ya se descompuso, entonces... a ver, les cuento ya. Me lo iba a guardar para después, pero bueno, les digo ya. Jetsun se perdió en el mundo de los espíritus para salvar a Yang Sheng. Y lo que indican, lo que tiran indicios, es que Jetsun está atrapada en la niebla de las almas perdidas. No lo dicen directamente, pero sí que mencionan la densa niebla que ve Yang Sheng en visiones, supuestamente desde la perspectiva de Jetsun. Entonces yo creo que podría llegar a haber algún punto en el futuro en el que Yang Sheng vaya al mundo de los espíritus y saque a Jetsun de la niebla de las almas perdidas. La cuestión ahí es, ¿qué hacen? Porque si su cuerpo realmente ya se descompuso, no puede volver al mundo físico. Entonces Jetsun capaz se queda como espíritu vagando entre los dos mundos o algo por el estilo, que también sería muy interesante, ¿eh? Sería muy interesante algo así. Así que la verdad es que estoy muy intrigado en qué van a hacer con eso. Definitivamente creo que Jetsun va a volver porque fue una pieza muy importante en la vida de Yang Sheng. La única que ella misma lo dice, para ella Jetsun y su infancia eran la única parte auténtica de su vida entera. Y después se enteró que no era así. Que capaz hasta Jetsun era una espía del Loto Blanco. Esa parte estuvo muy interesante. Así que eso. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, me distraje con Jetsun, pero estaba hablando de Yujinta y de Kavik. Un poco metido acá, pero bueno, así quedó. Pasamos a la próxima sección de este episodio, de este podcast, y ahora vamos a hablar de los villanos del libro El Amanecer de Yang Sheng, los Songdus, como se les conoce. Los tengo anotados acá, aunque me los acuerdo más o menos, pero bueno, lo que hacen al principio del libro, y lo destaqué antes, es cómo nos cuentan muy bien los orígenes de los Songdus y de los Shangs, y de estas ciudades de Shangs justamente. Me pareció muy bien manejado como lo hicieron, combinando los diálogos de Henshe con la narración de tercera persona, obviamente. Me pareció muy bien edificado y logrado, ¿no?
Y bueno, acá tengo la historia de origen de los Songdus, que es lo que acabo de comentar, y tengo enumerados a los 4 Songdus que hay. El primero es el Songdu Henshe de la ciudad de Biner, que tiene unos 20-25 años aproximadamente. Después está la Songdu Chaise de la ciudad de Yonduri, que tiene unos 30 años más o menos y está embarazada. Después está el Songdu Ashona, que es del puerto Tugak, que bueno, vemos el puerto Tugak, pero no llegamos a conocer al Songdu o la Songdu Ashona, creo que es una mujer. Y por último está el Songdu de Taku, que es desconocido. Ni siquiera mencionan su nombre, así que es totalmente desconocido. Sabemos ya que vamos a ver Taku en el segundo libro, así que seguramente ahí lo vamos a conocer o la vamos a conocer. Pero bueno, ahora voy a hablar de el Songdu Henshe y la Songdu Chaise, que son, por así decirlo, los villanos principales de este primer libro. Más que nada Henshe, porque Chaise aparece y tiene participación, pero ya también está confirmado que va a ser la villana principal, o por lo menos el conflicto principal va a iniciar a partir de ella en el segundo libro. Así que con eso ya sabemos que Chaise en este libro no es vencida, es una mujer muy inteligente, muy tranquila, que de hecho lo voy a mencionar primero porque es cortito. De ella podemos destacar 2 cosas. La primera, que aprendió mucha de la filosofía que profesa del gurú Shoken, que fue un gurú nómada aire. Bueno, no nos dicen que fue nómada aire, pero suponemos que sí. Fue un gurú que vivió en el mismo tiempo que el gurú Lajima, el legendario gurú de los nómadas aire que Yang Sheng conoce plenamente, todos lo conocen plenamente, o bueno, por lo menos Yang Sheng y Chaise, que bueno, fue el primero que voló, que fue el que el Sahir mencionaba como si estuviera enamorado de él, ¿no? Eso es lo primero. Chaise aprendió todo y su filosofía se basa en... ¿cómo se dice? Shoken sí, pero tenía un nombre. Las obras de Shoken es un libro que Chaise tenía en su poder y que creo que se lo regala a alguien. No me acuerdo a quién. No sé si a Yang Sheng o a Henshe. Pero bueno, a alguien se lo regala. Creo que a Yang Sheng, no estoy seguro. Pero bueno, eso por un lado. Chaise tiene como la inspiración del gurú Shoken, que es un gurú que vivió al mismo tiempo que Lajima, ¿no? Y por otro lado, también se nos menciona, a ver que lo encuentre, ¿dónde estás? Las perlas de Lajima. Bueno, era una boludez. O sea, Las perlas de Lajima es un libro de Lajima que Chaise tenía ahí en su librería porque sí, ¿no? Y bueno, era eso nomás. Chaise no basa su filosofía en Lajima, en Shoken, ¿no? Sino en Shoken. Así que bueno, la verdad es que conocemos muy poco de Chaise. Es una mujer, está embarazada, es muy inteligente, va siempre un paso adelante y de hecho sí que conocemos de ella que ella posee la unanimidad. Apréndanse esta palabra, yo me la voy a tener que aprender también, unanimidad, porque fue importante en este libro y va a ser importante en el próximo libro. Y bueno, lo voy a decir directamente. ¿Qué es la unanimidad? Se mantuvo un misterio por casi todo el libro. ¿Pero qué es? Es básicamente un conjunto de 3 maestros fuego que tienen la técnica de la combustión. O sea, son maestros combustión. Me anoté los nombres, aunque probablemente no los voy a saber pronunciar. Pero bueno, sé que la mujer era Jingsu, nombre simple, está bien. Después estaba Xiaojun, que era un hombre. Y Zappa, que era... o Tapa, no sé, que era un hombre. Acá anoté mientras leía maestros combustión entre signos de pregunta y después puse y sí, son maestros combustión. Y la unanimidad, que es como se les conoce para encubrir sus identidades y lo que hacen, es básicamente un poder que el líder que lo posea puede dominar cualquier ciudad, porque es un poder tan avanzado y tan poderoso y sobre todo muy desconocido. Entonces Chaise tiene en su poder la unanimidad y lo que hace es pasársela a Henshe para que ponga en orden a su ciudad que es Biner.
Y bueno, lo voy a decir desde ya también. Lo que hicieron fue espectacular. O sea, Yang Sheng demostró que el aire es el elemento superior, el elemento maestro. O sea, el aire está acá y los otros elementos están acá. Fin de la discusión, del debate. Nunca debió haber debate desde un principio. El aire es el mejor elemento, el más mortal, el más intenso, diría. El cómo Yang Sheng básicamente lo que hace es sacar el aire de la habitación, generando un vacío para así ahogar a los maestros combustión y que no puedan usar sus poderes. O sea, eso fue espectacular. Fue espectacular. Es que no tengo nada más que decir. Fue espectacular. Fue genial. Eh, cuando se presentó a los maestros combustión y se entendía cada vez más que eran maestros combustión y tal, pensaba, la batalla va a ser muy intensa porque va a haber muchas explosiones, Yang Sheng va a estar volando de acá para allá, saltando, evitando explosiones, y no, o sea, en un momento sí, obvio, pero en general usó esa técnica que es muy básicamente lo que hacía la Hima, sacar el aire del cuerpo, pero lo que hace Yang Sheng es básicamente sacar el aire de la existencia, básicamente. Es algo casi inimaginable, o sea, lo que hace es generar un vacío total. O sea, si no hay aire, no hay nada. Bueno, la Hima lo dice, la Hima no, perdón, Sahir lo dice cuando mata a Hou Ting, dice, sin aire no hay vida, solo hay oscuridad. Y me parece espectacular. Me pareció espectacular. O sea, ya solo por eso le pondría un 10, pero no le voy a poner un 10 al libro. Spoiler. Y bueno, volviendo a Chaise y a Henshe, Chaise le pasa este activo, estos maestros, estas armas a Henshe para que ponga control, para que establezca el orden en Biner. No lo logra, obviamente es vencido. Y bueno, voy a hablar un poco de Henshe como personaje. Me sorprendió y gustó que le dieran cierta importancia, más bien cierta perspectiva. Nos enseñaron un poco el punto de vista de Henshe. Al principio incluso pensé que no era malo. O sea, mirad lo que lograron. Y es que capaz sí, era un avaricioso y todo lo que quieras. Y capaz se podría decir que su objetivo es muy simple y muy tonto. Dinero, dinero, dinero. Pero al principio lo que logran es que no sentís pena por Henshe, no sentís que es un pobrecito ni una víctima, pero tampoco lo ves como un monstruo, ¿sabes? No lo ves así. Y después sí, resulta que sí. Porque por esa avaricia del dinero y tal, le dice a Tapa, a Zappa, como se diga, que empieza a matar inocentes. Entonces sí, al final Henshe, si era un psicópata, era un loco, era un monstruo, que tuvo que ser detenido, ¿no? Pero es interesante cómo al principio del libro no te lo venden del todo así y capaz no sentís empatía por él, pero no es como que no te dejan de claro desde el principio que es el malo. No es Osai que desde el principio te dijeron le quemó la cara al hijo. No es Amon que le quita los poderes a los maestros indefensos. No, es... creo que lo construyeron bastante bien, nos lo presentaron sobre todo bastante bien como un líder, sobre todo también porque al primero que presentan de hecho es al Shang Tain, que es un viejo ahí de Biner, que básicamente lo que hace es mandar a sus empleados a ser golpeados en vez de pagarles. Entonces después tenés a Henshe entrando a la habitación y diciendo Yang Sheng, tranquila que vamos a ver la forma de arreglar esto. Y capaz sabes que está mintiendo, que le está engañando al avatar y que es malo, pero no es un sorete, no es un monstruo. Tiene inteligencia, es como Chaise. Chaise capaz sí sea un monstruo como terminó siendo Henshe, pero la inteligencia y la humanidad que demuestra, aunque sea humanidad para sus propios beneficios, bueno, pero muestra tener sentimientos y muestra tener vaciocinio, por así decirlo. Que es, por ejemplo, lo que no tuvo Osai, lo que no tuvo Azula, no Ursa.
Bueno, Azula sí que lo demuestra al final de la serie, ¿no? Pero digo al principio, ¿no? Al principio. No me cancelen por decir que Azula no tenía humanidad, aunque sea para la negatividad, ¿no? O sea, al final de la serie sí, pero bueno, en fin, otro debate. Eh, y nada, o sea, me gustó mucho el personaje de Henshe, o Hensh, no sé cómo se diga. Yo supongo que Henshe o Henshe, no sé. Me gustó bastante y creo que cumplió a su propósito. Fue un buen villano, estuvo bien. Creo que el gran punto de conflicto del libro fue la traición de Kavik a Yang Sheng. Creo que eso fue lo peor que pasó, lo más triste, lo más lamentable. Así que Henshe capaz quedó un poco como el malo que hay que vencer. Pero bueno, no estuvo mal. Y bueno, Chase ya dije básicamente todo, no conocemos mucho de ella. Ya veremos qué descubrimos en el próximo libro cuando sea probablemente la villana principal. Seguimos en el episodio número 30 del podcast Legado Avatar y es momento de pasar a la siguiente sección, al siguiente apartado de este gran episodio y es momento de hablar un poco del mundo Avatar. Ya hablé de los protagonistas, de los villanos, ahora voy a hablar del mundo Avatar como un todo. Vamos a ver un poco todo lo que se nos presenta en este mundo Avatar pasado al que conocíamos con Aang, con Kova e incluso con Kyoshi. Y vamos a ver un poco todo lo que nos presentaron porque fueron bastantes cosas. Me anoté, me puntualicé varias de las cosas que había anotado previamente. Y con lo que quiero empezar sin dudas es volviendo a mencionar un poco todo lo de las ciudades Shang, Viner, Bonduri, Yonduri, Puerto Tugak y Taku. Es interesante, sin dudas. Fue muy interesante cómo decidieron abordar el tema comercial, político, todo eso. Y para eso construyeron estas ciudades. Me estoy refiriendo al autor, ¿no? A FCG. Como para abordar ese tema, decidió edificar estas ciudades. Como dije antes, me gustó mucho cómo nos contaron el origen de Viner, de Yonduri, de los Songdus. Y bueno, creo que con personajes como Henshe y Kavik nos expresaron de forma ideal lo que significan estas ciudades, lo que significa esta transformación que vivió el mundo Avatar en tan pocos años. Y de hecho el libro abre con eso, más allá de la historia de Yang Sheng, de la infancia de Yang Sheng, abre con el asunto del platino. Que bueno, nunca nos especifican qué es el asunto del platino, pero bueno, yo supongo que es que descubrieron el platino o algo así. No investigué del tema, pero bueno, yo supongo que habrán descubierto justamente esos metales y se comenzó a expandir la comercialización con ellos, ¿no? Y una cosa que noté mucho es la cuestión de que las ciudades Shang son muy internacionales y se nota una gran globalización. O sea, las cuatro naciones están muy unificadas entre sí y eso me sorprendió mucho porque obviamente nosotros sabemos que en la serie original estaba la Guerra de los 100 años, que fue impulsada primero por el Señor del Fuego Sosin para expandir su imperio y la grandeza de su gente, de sus descubrimientos, de su tecnología, etc. Y después se volvió una cuestión imperialista de te voy a destruir porque yo soy mejor, ¿no? Pero la idea original de Sosin, si bien obviamente usó métodos muy malos, era expandir su grandeza, ¿no? Este discurso que le intentó vender al Avatar Boku. Y lo que me sorprende es cómo en la época de Aang, por motivo de la guerra, estaba tan dividido el mundo y después en los cómics a Aang justamente le cuesta que el mundo se está unificando y las naciones se están entrelazando entre sí, e insiste él en que todas las naciones tienen que permanecer separadas, ¿no? Que es un gran conflicto que tiene Aang de que no puede permitir esto, ¿no? Y acá, en la época de Yang Sheng, un avatar nómada aire anterior a él apenas, o sea, unos 500 años,
el mundo estaba totalmente unificado, bueno, no totalmente, pero existían estas ciudades Shang donde la comercialización traspasaba todas las fronteras y tenías vecindarios de la tribu Agua y supongo que de las demás naciones también. Y me llamó mucho la atención, me sorprendió. Por un momento dudé si era buena idea, pero al final creo que está bien, porque capaz Aang rechazaba la unificación de las naciones, no solo por las cicatrices que había dejado la Guerra de los 100 años, sino porque cuando él era chiquito no le enseñaron todo esto. Porque Yatso le dijo, le decía, no te preocupes por la historia, ya vas a aprender todo cuando seas más grande. Y por eso creo que Aang no sabía simplemente que las ciudades Shang habían existido. Que ya en el pasado el mundo Avatar se había entrelazado y se había cruzado y había un vecindario de la tribu Agua en medio de una ciudad del Reino Tierra, y que los maestros Agua, los maestros Fuego, los maestros Aire también circulaban por el mundo con total libertad, por así decirlo, aunque bueno, obviamente en el libro nos dejan claro que Viner se cierra y no deja que su gente se salga, pero sí que acepta que entre, ¿no? Es como que entras pero no puedes salir. Pero bueno, o sea, la esencia de la globalización está ahí presente. Tenés comercios de todo en uno, de todo el mundo en un solo lugar. Y es interesante ver cómo el mundo justamente estaba tan unificado, tan diversificado, y, y después, por culpa probablemente de la Guerra de los 100 años, todo eso se rompió, y probablemente se comenzó a producir un rechazo por lo extranjero que vemos más en los cómics. En Norte y Sur, por ejemplo, vemos a los sureños totalmente negados a que la Nación del Fuego venga a su país, y ni siquiera solo la Nación del Fuego, porque bueno, eran los enemigos en la guerra los que nos diezmaron durante 100 años, porque también le rechazan la entrada, la bienvenida a Kuei y al Reino Tierra, que fue un país aliado durante la guerra. O sea, se nota que el trauma que les dejó la Guerra de los 100 años fue muy grande, y quebrantó esa unión, o más bien, no sé si unión, pero ese cruce internacional que había, por ejemplo, en la época del Avatar Yansheng. Otro elemento muy interesante del libro fueron las breves pero muy significantes menciones a Omashu. Omashu se menciona en 2 o 3 ocasiones en el libro, pero lo que destaca es cómo primero nos dicen que sufrió reformas históricas y por lo tanto es el ejemplo a seguir. Para la ciudad de Shang, Omashu es el ejemplo a seguir. Y creo que eso queda muy en evidencia si pensamos que Omashu, para los tiempos de Aang, se transformó en una ciudad básicamente independiente de todo. Sabemos que es leal al Rey Tierra, pero tiene su propia monarquía incluso. Que bueno, no sabemos del todo si es hereditaria o cómo funciona ese sistema, pero Omashu se convirtió en un punto comercial muy importante, y para Viner, para Yondu-ri y demás, Omashu era el ejemplo a seguir. O sea, Genshe, Chaise soñaban con ser como Omashu, soñaban con tener su ciudad comercial exitosa, aislada de todos, y no sé, quizá Chaise en el futuro desea convertirse en una monarca, en una especie de dictadora capaz. Ese título capaz iría más con cómo se maneja en Yondu-ri, ¿no? Y capaz que Chense capaz también tenía ese propósito. Y eso nos habla también de la situación política del Reino Tierra, que sabemos todos que era un continente demasiado grande, demasiado extenso, y el poder céntrico en Ba Sing Se no cubría todo. Entonces es lógico pensar que las zonas más alejadas, las zonas más desfavorecidas capaz o ignoradas, van a buscar dar forma a sus propios sistemas, valerse por sí mismos y al final independizarse, ¿no? Y convertirse en sus propios reinos, ¿no? Y por otro lado, en el mundo Avatar,
se nos presenta un escenario inmenso, muy interesante y que no me esperaba para nada, pero del cual estoy muy feliz que nos hayan contado cosas, y es la Orden del Loto Blanco. Nos cuentan muchas cosas y a la vez ninguna de la Orden del Loto Blanco, pero algo que me gustó mucho es que Yang Sheng de inmediato tenga claro que el Loto Blanco puede estar lleno de maestros sabios y poderosos y todo lo que sea, pero no hacen nada por el mundo. Se quedan mirando y eligen. De hecho, la mama, creo que no tenía nombre, no, mama nomás, le dice a Yang Sheng que el Loto Blanco y el Avatar solamente se vinculan para temas de importancia generacional. Y Yang Sheng después dice, bueno, pero ¿quién decide qué es importante y qué no? ¿Y cuánta gente sufre en medio de todo eso? Me gustó mucho la posición de Yang Sheng respecto al Loto Blanco, y obviamente no me esperaba que el Loto Blanco aparezca en el libro. Creo que apareció de muy buena forma, y al final incluso está mamá Yunerak, que viene a reclutar a Kavik para algo, y yo me pregunto, ¿será el Loto Blanco? Creo que sería muy interesante si fuera el Loto Blanco de verdad, pero creo que sería un poco obvio si lo fuera, así que creo que va a ser otra cosa totalmente distinta. Pero bueno, en general el manejo del Loto Blanco en este libro me pareció muy bueno. Me gustó sobre todo eso, que Yang Sheng les plante cara, capaz no directamente, pero sí que nos dejó claro que no es una marioneta del Loto Blanco, y no le gusta sobre todo eso de que la vigilen, la controlen, como si fueran dioses que miran desde arriba y son perfectos, y no. Porque si fueran perfectos y si fueran buenos y tal, ayudarían a los de abajo, ayudarían a la gente. Y no lo hacen. Y Yang Sheng, en cambio, sí quiere ayudar a todos. Y me gustó mucho esa marcada posición que tomó Yang Sheng con respecto al Loto Blanco y su posición en el mundo Avatar. Ahora es momento de que hable un poco de la historia del libro El Amanecer de Yang Sheng, es decir, otra vez del libro como un todo, pero ahora teniendo en cuenta todo lo ya mencionado. Yang Sheng y Kavik, el Loto Blanco, los Shangs, los Songdus, los maestros combustión, la globalización, Omayu, todo. ¿Cómo fue la historia en general? Y bueno, lo primero que tengo que decir es que fue una historia muy bien ordenada, que supo guiar cada una de sus tramas, se supo orientar de buena manera. Que fue por ejemplo algo que no pasó en el segundo libro de Kyoshi, que había tantos frentes abiertos que al final el final fue demasiado inconcluso, demasiado débil, incluso flojo. En cambio acá, como los frentes estaban tan limitados, y sobre todo las locaciones y los personajes estaban concentrados en Viner o en Yonduri, o bueno, en Tugak, que Yang Sheng bajó hasta Tugak, pero después volvió a subir pronto. Por un momento fue al clan de los Saogon también, tuvo una pequeña aventura ahí que me gustó bastante, porque fue un inciso que no molestó demasiado. Entonces creo que la historia en general estuvo muy bien organizada. Creo que FCG aprendió mucho de los dos primeros libros de Kyoshi, y en este tercer producto que nos ha dado del universo Avatar, nos dio un producto mucho más ordenado, mucho más conciso, directo, y creo que todas las tramas se resolvieron de buena forma. Todos los temas interesantes se llegaron a explorar. También hubo giros argumentales bastante buenos. Lo de Kalian, lo de lo de los maestros combustión también estuvo muy bien construido. El final también fue muy bueno. Capaz un poco flojo en el sentido de que te esperabas
Yo, por ejemplo, me esperaba una super batalla de acción cuando supe que eran maestros combustión. Me esperaba una batalla campal inmensa en el que Yang Sheng iba a necesitar los 4 elementos, el estado avatar, iba a ser un despelote total y no. Al final terminó usando esa técnica que es técnicamente la técnica de asfixia. Pero igualmente, como les dije antes, fue tan genial que lo compensó absolutamente. Y bueno, eso, la historia en general estuvo muy bien mantenida. Todos los personajes, Yujinta, los dos maestros, estos, ¿cómo se llamaban? Me olvidé sus nombres otra vez. Me los voy a fijar porque me los olvido otra vez. Akudan y Tayagum. También estuvieron muy bien. Voma, Q tuvo su pequeña participación, estuvo bien, cumplió su propósito en la historia. Kalian, Genshe, Chaise, o sea, todos los personajes estuvieron muy bien. No hay ningún personaje que me haga decir, este no me gustó, no me convenció, estuvo de más. Me parece que todos los personajes estuvieron muy bien. Las tramas también, no siento que ninguna trama haya flojeado, que ninguna trama haya quedado en el fondo maltratada ni nada por el estilo. Obviamente dejaron cosas abiertas, no solo para este segundo libro que se nos viene en julio, sino también para el futuro de Avatar en general, de Avatar Studios, lo que sea. Veo muy posible que después de Kyoshi y después de Koba, esperemos, haya una película animada centrada en Yang Sheng. Sería muy merecido después de estos 2 libros. Si el segundo libro es mínimamente bueno como este, creo que definitivamente Yang Sheng va a llegar a tener una película en cines, o por lo menos también estaría bueno que hagan una miniserie, porque no todo tiene por qué ser película, ni todo tiene por qué ser serie de 2, 3, 4 temporadas. Pueden hacer una miniserie perfectamente, o incluso pueden incluir a Yang Sheng en alguna serie antológica de varios avatares. Pero eso, que creo que Yang Sheng tiene un futuro muy bien asegurado en Avatar. Y este libro lo que hizo fue condensar lo que ya sentíamos por ella, que habíamos descubierto en la serie animada original con sus 2 minutos, con sus 2 diálogos. Y es que es un Avatar muy buena, muy fuerte, muy compasiva. Creo que esa va a terminar siendo la gran fortaleza de Yang Sheng. El cómo es directa, tiene una gran determinación, está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para defender el mundo, pero también es muy compasiva y sabe dónde están los límites. Y creo que en el segundo libro van a jugar mucho con esos límites, porque Yang Sheng en este libro tuvo la oportunidad de matar a los maestros combustión y liberarse totalmente de la unanimidad, pero no lo hizo, obviamente por sus, no sé si votos, pero por su filosofía nómada aire de que toda vida es sagrada. Entonces en el libro 2, según la sinopsis que ya vi, se ve que Yang Sheng va a entrar en el dilema de si matar o no, ya sea a los maestros combustión, a Chaise o a quien sea. Y creo que va a ser un debate muy interesante y ojalá que lo hagan bien, obviamente. Así que bueno, eso es todo lo que tengo que decir en el tema de historia del libro. Ya estamos llegando a la parte final del episodio número 30 del podcast Legado Avatar, y ahora les voy a leer las que para mí fueron las mejores frases de este libro, El amanecer de Yang Sheng. Ya tengo acá listos los lentes y voy a leer acá a mi derecha. La primera está escrita en inglés, no sé por qué, ya las siguientes están en español, pero bueno, esta me va a tocar traducirla. Y dice, ella, Yang Sheng, fue invadida por una pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Esa es la belleza de esto, dijo Jetsun. No hacemos nada. No hay un uso para el mundo de los espíritus. Y ahí reside su gran lección. Aquí no tomas. No anticipas ni planeas. No te molestas. No te preocupas por el valor ganado ni el perdido. Aquí solo existes, como un espíritu. Me pareció una forma muy acertada de describir el mundo de los espíritus, y esto fue
al inicio del libro prácticamente, así que imagínense cómo me enganchó esta frase dicha por Jetsun a Yang Sheng en su primer viaje al mundo de los espíritus. Me gustó mucho. La siguiente frase es producto de una escena entre Henshe y Chaise, los Songdus de Viner y Yonduri, y en un momento me olvidé su nombre, Chaise dice, no voy a perder todo lo que he ganado, a lo que Henshe piensa, ganado. Eso era lo que ocurría con estos comerciantes. Fingían ser emprendedores y arriesgados cuando lo único que hacían era beber de un río al que nadie más podía acercarse. También otra gran frase de Henshe, bueno, que fue técnicamente un pensamiento, ¿no? Pero también estuvo muy bueno. La siguiente frase dice: en ninguna gran biblioteca del mundo se dice que haya que dejar que se produzca una poderosa injusticia antes de levantarse de la silla. Es mejor parar la espada que curar la herida que ha traspasado la carne. Esta fue una filosofía que impulsaba Yang Sheng en su mente y que de hecho esta última frase la usaron para promocionar el libro y que también es muy buena frase. La siguiente frase, fragmento mejor dicho, también tiene que ver con Yang Sheng y dice: ella prefería las obras de arte de las paredes, pinturas de monjes contra las nubes realizadas con colores destinados a desvanecerse con el tiempo para enseñar la lección de la poca permanencia de todas las cosas. Mantenerlas requería transmitir las habilidades de generación en generación, un esfuerzo constante a lo largo de los siglos. El ejercicio era, en última instancia, inútil contra el poder del tiempo, pero seguía mereciendo la pena, como la mayoría de las cosas en la vida. Otra frase de Yang Sheng en este libro fue: aprendí que no puedo obligar a la gente a hacer lo correcto, pero sí puedo maniobrar por ellos. Puedo ofrecerles verdades adaptadas y convenientes que les ayuden a ver desde una perspectiva más iluminada. El término de los nómadas aires sería moldear la enseñanza. El siguiente fragmento es la descripción de un libro que tenía Chaise en su biblioteca, creo, si no me equivoco, y dice: la llama en la mente, oscilaciones y armonías, una antigua y popular recopilación de técnicas de ayuda a la meditación de las 4 naciones. Describía el incienso y los cuencos cantores de los nómadas del aire, las velas de enfoque parpadeantes de los sabios del fuego, el ritmo de los tambores de la tribu del agua, los cepillos de alambre utilizados en el reino tierra para golpear ligeramente las extremidades y desbloquear los caminos del chi. En todo el mundo había un interés común por perderse con la ayuda de la luz, el sonido y los sentidos. Esta frase nos habla de cómo el mundo entero, de la forma que sea, por sus propios caminos y tradiciones, busca la espiritualidad y la iluminación. Bastante interesante. La siguiente frase es un pensamiento de Yang Sheng cuando fue a ayudar al clan Shaoguan con el problema resurgido de los espíritus. Es un pensamiento que tiene Yang Sheng y dice: difícil, quería reírse. ¿Culparía a los miembros de su familia que se creían impunes, iban en contra de su palabra y enfurecían a los espíritus? ¿O echaría la culpa a los pies de Yang Sheng? Sabía qué opción era más conveniente, y la conveniencia gobernaba a reyes y campesinos por igual. La siguiente sí que es una frase dicha por Yang Sheng y dice: no hace falta estar cerca de alguien para saber que se merece algo mejor, dijo Yang Sheng. De eso se trata ser el avatar. De eso se trata ser un compañero del avatar. Luchamos por gente que nunca hemos conocido y que nunca conoceremos. Sigo con la siguiente frase, el siguiente fragmento, que también tiene que ver con Yang Sheng, y dice: vi a través de sus ojos, vi cómo se desarrollaban sus vidas, dijo Yang Sheng. El tiempo no pasa igual dentro de una visión que en el mundo físico. Al principio me sentí abrumada por el ruido de todo ello. Como alguien que aprecia la inteligencia, estoy seguro de que lo entiende. La gran cantidad de información que tienes que tamizar para encontrar algo relevante. Y entonces empecé a notar patrones a lo largo de las épocas que presencié.
la repetición. Me senté frente a mis predecesores con humildad, hice muchas preguntas, escuché muchas respuestas. ¿Sabe lo que aprendí? Yang Sheng apretó los puños alrededor de la colcha. Sus vidas están llenas de arrepentimiento, dijo, las oportunidades perdidas para hacer del mundo un lugar mejor. Para mí eso es lo que más destaca en sus recuerdos, su arrepentimiento por las veces que no hicieron nada. En este momento, Yang Sheng se estaba refiriendo obviamente a sus vidas pasadas, y de hecho el siguiente fragmento tiene también que ver con las vidas pasadas y dice: la conexión con sus vidas pasadas no funcionaba exactamente como Fei Shan lo imaginaba. Podía ver los recuerdos de los avatares anteriores, experimentar sus emociones en los momentos cruciales de sus épocas. Pero, por lo que podía ver, sus vidas pasadas no podían formar nuevas opiniones o predicciones frescas ni tomar decisiones por ella en el mundo actual, por muy conversacional que fuera la interacción entre los recuerdos antiguos y la información actual durante una sesión de comunicación. Ese tema la verdad es que da para video y ya me lo anoté, lo voy a hacer obviamente dentro de poco. No lo prometo, pero lo voy a hacer. Y esa fue de hecho la última frase que tenía anotada como una de las mejores frases o fragmentos de este libro. Y bueno, ya después de tanto hablar y de tanto analizar un poco este libro, El amanecer de Yang Sheng, llegamos a la conclusión y a la despedida del episodio de hoy. Ya les dije antes que no le voy a poner un 10 al libro, pero la verdad es que encuentro pocos motivos, o quizá ninguno incluso, para no darle el 10, pero de igual forma no se lo voy a dar. Llámenme supersticioso, no sé, pero no quiero darle un 10 y después esperar otro 10 del segundo libro y que me decepciona de alguna forma, no sé, así que por eso mi puntaje para este libro es un 9. En general me gustó totalmente, los personajes, las tramas, los villanos, los giros argumentales, todo estuvo bastante genial, lo de la asfixia fue espectacular, todas las tramas encajaron bien. Me quedaron cosas por comentar, pero ya las voy a ir diciendo ya sea por publicaciones de Instagram, por Twitter o por futuros videos acá en el canal de YouTube, si es que me estás viendo por YouTube claramente. Y bueno, eso sería básicamente todo. La próxima semana nos volvemos a encontrar con el episodio número 31 del podcast Legado Avatar. Los invito nuevamente a dejar su me gusta, suscribirse, seguir el podcast, puntuarlo, lo que sea. También pueden comentarme, enviarme mensajes que yo los voy a estar leyendo y comentando. Gracias a todos los que se escucharon y vieron todo esto. Y bueno, eso es todo por el momento. Gracias y hasta la próxima.